Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Un viernes más que el Señor nos ha dado, precioso, tal vez demasiado caluroso. Espero que estén bien y con la paz del Señor pues podamos llevar un día bendecido en la vida cristiana. Vamos a Génesis, capítulo 17, versículo 5, que os voy a leer. Génesis 17, 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Hasta aquí. Hoy quiero que pensemos en algo que era bastante habitual, o por lo menos en bastantes ocasiones podemos encontrar a lo largo de la Escritura, a lo largo de la Biblia, y es el cambio de nombres. Es decir, no cambio de persona, sino cambio de nombre de pila o nombre común. Y es en este caso, en el caso de Abraham, que vamos a centrarnos hoy y después en nosotros mismos. Aquí el Señor iba a hacer algo muy hermoso. Abraham significa padre de muchos. Y Dios iba a cambiarle el nombre por el Abraham, una H intercalada ahí, que significaría padre de naciones o padre de grandes multitudes. Bueno, en primer lugar resulta un poco paradójico que Abraham se llamase Abraham, es decir, padre de muchos, cuando no era padre de nadie. Todos sabemos que los nombres no los elegimos, los nombres nos los ponen los padres o los familiares. Y en este caso yo imagino que los padres de Abraham pusieron este nombre con un deseo de que ese hijo pues fuese en realidad eso, padre de muchos. Sin embargo, la historia nos enseña pues que a las alturas de la vejez de Abraham no había tenido ningún hijo porque su mujer Sarai era estéril. Pero Dios, soberano, va a dar un vuelco en la vida de este hombre. Y todo va a comenzar con un cambio en su nombre. Dios le va a no a llamar padre de muchos, sino que le va a poner el nombre de padre de grandes naciones, padre de grandes multitudes. Y ese Abraham sería verdaderamente padre de muchos, no solamente físicamente o de descendencia, sino también espiritualmente. ¿Qué pretendía Dios con este cambio de nombre? No se trataba simplemente un cambio de nombre en el DNI, sino que se trataba un cambio total, absoluto. Un cambio de identidad, era un cambio de posición, era un cambio de trabajo para el Señor y sobre todo cómo Dios obraría a través de ese nuevo nombre. No es el único caso, como les decía al principio. Por ejemplo, Jacob. Dios le cambiaría el nombre. Bueno, Jacob significa el suplantador o engañador, algo así. Y Dios le cambiaría el nombre por Israel, que significa el que lucha con Dios. O también más adelante, ya en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo mismo cambiaría el nombre a un tal Simón y le llamaría Cefas o Pedro, que significa piedra. Los nombres tienen, o a veces tienen mucho que ver con la personalidad de las personas. Y más en la antigüedad, ¿no? Se caracterizaba a las personas por ese nombre, por ese apelativo. De hecho, Pablo, o como se llamaba antes, Saulo significa enaltecido, exaltado. Él se cambió el nombre por Pablo, que significa, o Paolos, que significa pequeño. Había un contraste, ¿no? Él era orgulloso, él era altanero, él se vanagloriaba en su antigua naturaleza, ¿no? O sea, en lo que era antes, el Saulo, el enaltecido. Pero él, después de recibir la salvación, después de ver a Cristo, cambió su nombre por el pequeño. Y se caracteriza la naturaleza, la característica principal de Pablo, su identidad, es la humildad, la mansedumbre, el amor. Ven, hermanos, qué importante es, no es un cambio de nombre per se. Muchas personas se han cambiado el nombre, actrices, artistas, cantantes, todos ellos, o la mayoría de ellos no se llaman como sus nombres, aparecen en los discos o en los conciertos o en las películas. Tienen otro nombre, pero ellos se lo cambiaron por el marketing y porque no quedaría muy bien, ¿no? en su currículum o en sus presentaciones. En fin, hermanos, para no irnos muy allá, quiero hablar de nosotros y lo que debemos meditar es nuestro propio nombre. Es que Dios también ha prometido cambiar nuestro nombre. De hecho, si vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, hablando del Señor Jesucristo a la iglesia de Pérgamo, Él está diciendo: al que venciere, yo le daré de comer del maná escondido. Y también le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre que solo Él conocerá, un nuevo nombre. ¿Y qué nuevo nombre será ese? Pienso, es algo personal,
que ese nombre tendrá algo que ver conforme a la vida cristiana que hayamos llevado y conforme al trabajo que hayamos realizado en esta tierra. Vuelvo a explicar. Ese nombre no va a ser caprichoso de Dios, bueno, pues tú te vas a llamar Juanito o Pepito. No, yo pienso que Dios, el Señor Jesucristo, nos va a dar ese nuevo nombre dependiendo de la obra que hayamos hecho en la tierra durante el tiempo que, después de ser salvos, hasta el tiempo en el que el Señor venga o hasta el tiempo que dejemos de existir en esta tierra. Entonces, hermanos, hoy sería un buen día para meditar. ¿Qué nombre aparecerá en la piedrecita que el Señor Jesucristo dará en mi mano? Y abriré, ¿y qué pondrá ahí? ¿Vaguito? ¿Perezoso? ¿Vanaglorioso? ¿Altanero? ¿Qué nombre desean que ponga aquí? Es decir, hermano, nosotros no podemos elegir el nombre, pero sí, con lo que nosotros trabajemos, con las características que empleemos y con los dones que hemos recibido, el Señor está preparando o ha preparado ese nombre precioso para nosotros. Ahora debemos encargarnos de dar honor a ese nombre precioso que el Señor Jesucristo nos dará. Entonces, hay personas que llevan su vida cristiana muy pobremente. Entonces, a lo mejor, cuando Cristo les dé su nuevo nombre en esa piedrecita blanca, ¿qué pondrá? Pobrecito, pobrecito. O alguno que lleva su vida cristiana de manera muy, no sé, muy regular, muy común. ¿Cómo pondrá el nombre en la piedra? ¿Vulgar? ¿Común? Bien, hermanos, esta piedra está en blanco. Nosotros ahora no sabemos qué nombre nos pondrá el Señor, pero lo que sí podemos hacer es poner a trabajar esos dones que hemos recibido, con diligencia, con paciencia, con perseverancia, para que cuando el Señor nos dé ese nombre, abramos nos dé esa piedrecita, ¿no? Esta piedrecita, y abramos la palma de la mano y veamos ese nombre escrito ahí. Podamos reconocer que hay mucho trabajo escondido, que ha habido mucha pasión por Cristo y por la Iglesia, y que de verdad no hemos, como diría Pablo, no hemos corrido en vano la carrera de la fe. Vale, mis amados hermanos, recuerden, una piedrecita blanca, un nombre nuevo, pongamos algo de él, pongamos ahí algo digno para que el Señor Jesucristo nos dé un precioso nombre. Vale, amados hermanos, les dejo con esta meditación, espero que les sirva y que nos vemos la semana que viene. No se olviden, si Dios quiere. Cuídense mucho.